Bueno, vamos a comenzar. De entrada, este que tenemos en el aula virtual de tecnología, ¿sí? De primero a segunda, en la actividad número 5, ¿sí? Estaban la actividad 4 que era componentes electrónicos, en la tercera habíamos visto algo de electricidad, la instalación de crosstech, en la segunda vimos componentes electrónicos y vimos resistencia, ¿sí? Aquí estaban todos los conceptos previos de lo que eran las resistencias, el código de colores, ¿sí? Y significado, cuál era su función. Y la que vamos a ver hoy es la de LED. Entonces, he subido dos actividades, digamos dos apuntes. El primero que son los conceptos y el segundo que son las actividades. ¿Está bien? Entonces vamos a entrar a ver el concepto de lo que es el LED para que podamos desarrollar. ¿Sí? Entonces, se trata de lo siguiente. Los LED, ¿sí? Son componentes electrónicos muy conocidos últimamente y están de moda en prácticamente todo lo que es electrónica. ¿Sí? Son componentes que emiten luz. ¿Sí? O sea, en realidad la palabra LED son siglas. ¿Sí? La D significa diodo, la E significa emisor y la L significa luz. Por lo tanto, es un diodo emisor de luz. ¿Está? Ese es el significado de las siglas LED. O sea, muy comunes últimamente, aparecen en todas partes, pero digamos, poco se conocía sobre el significado de las letras. Entonces ahora ya sabemos de qué se trata. Un LED entonces es, en pocas palabras, un componente que emite luz. Lo vas a encontrar, por ejemplo, en los televisores, lo vas a encontrar en el mouse, que es esa luz que sale desde el mouse y se ilumina e ilumina la superficie del pad, ¿sí? Lo vas a encontrar en la computadora que tenés en este momento, porque te está mostrando una lucecita de color verde o amarillo, rojo, ¿sí? Te está indicando que tenés conectada la internet o que tenés el teclado numérico habilitado, ¿sí? Esos son los LED. Entonces son componentes que emiten luz, una luz bajita, pero que se puede notar. ¿Están? Los LED básicamente tienen dos terminales. Acá tenemos la representación simbólica por un lado, una vista real del componente y una vista desde arriba del componente. O sea, como que lo estamos mirando desde arriba. ¿Sí? Acá tenemos otra imagen en donde se ven una gran variedad de colores de LED. ¿Sí? O sea, hay LED que se iluminan en rojo, naranja, en amarillo, verde, azul. Hay infrarrojos, por ejemplo. Hay LED de color morados. ¿Sí? Hay bastante variedad de LED. Y hay uno muy especial, que es el LED RGB. Ya vamos a hablar de qué se trata ese LED. De momento esto. Tenemos el símbolo del componente, una vista real del componente y una vista desde arriba de ese componente. Los LED tienen dos terminales básicamente, un terminal largo y un terminal corto. ¿Sí? Cuando nosotros recién lo compramos al LED, viene de fábrica, viene identificado con una patita larga y una patita corta. La patita larga corresponde a la conexión del polo positivo de la batería y la patita corta corresponde a la conexión del polo negativo. Si por alguna razón tuviera las dos patitas iguales, cuando lo mires al componente desde arriba, vas a notar que tiene un anillo que rodea la cabecita del componente, pero que de un lado es plano. ¿Sí? Por eso mirarlo desde arriba también nos permite identificar. ¿Sí? A ver si tenemos por acá algún LED. Vamos a abrir. Vamos a buscar acá la imagen de los LED. ¿Sí? Tenemos una imagen, fíjate. Acá tenemos la LED. Tiene un anillo, ¿sí? Tiene un lado plano, y ese lado plano se corresponde con la patita corta de ese LED. ¿Sí? Entonces, cuando se consigue un LED que tiene las patitas iguales, buscamos el lado plano de ese LED, y ese lado se corresponde con el lado, digamos, con el signo negativo o la patita corta de ese LED. Entonces, de esa manera los podemos identificar y podemos saber cuál es su terminal. ¿Vamos bien hasta aquí?
va siguiendo? Bien. Cada terminal tiene un nombre, ¿sí? Este terminal, que es el largo, recibe el nombre de ánodo. ¿Sí? Acá lo tengo identificado como el terminal de color rojo, ¿sí? Lo escribí con rojo justamente para que se acuerden que este terminal ánodo es el que va conectado al positivo, ¿sí? Y el otro terminal recibe el nombre de cátodo, se lo identifica con la letra K. Entonces ese terminal es el terminal corto, y ese terminal corto va unido al negativo de la fuente de alimentación, por eso lo escribí con letra azul. Entonces, el ánodo, patita larga, se une al positivo, y el cátodo, patita corta, se une al negativo. ¿Está bien? En el símbolo vas a poder notar que el terminal A, ¿sí?, está representado por una flecha. Es como que esta flecha me indica el sentido de circulación de la corriente eléctrica, que va hacia abajo en este caso, ¿sí? Entonces la flechita me indica hacia dónde debe ir la electricidad, desde el positivo hacia el negativo. Una vez que pase esta barrera, se va a empezar a emitir luz. Por lo tanto, este LED se va a iluminar. Si conectas el LED al revés, este LED no va a funcionar. ¿De acuerdo? Es muy importante ese detalle. O sea, esta es la función que tiene este LED. Se ilumina siempre y cuando el ánodo esté conectado al positivo y el cátodo esté conectado al negativo. Eso traten de no olvidar. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Entre los tipos de LED que tenemos, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos LED de color rojo, naranja, amarillo, verde y otros colores más, pero había uno que era muy especial, que es este último, que se conoce como LED RGB. Fíjate que tiene las tres siglas R, G y B. ¿Tá? R significa red, o sea, rojo. G significa green, o sea, verde, y B significa blue, que vendría a ser el azul. Por lo tanto, tenemos un LED que tiene los colores rojo, verde y azul. Cada una de las patitas cortas, ¿sí?, de las tres patitas más cortas que tiene este LED, va a corresponder a esos colores. Quiere decir que en el mismo encapsulado tengo los tres LED metidos, ¿sí? Por lo tanto, puedo encender cualquiera de los tres, ¿sí? Entonces tengo una sola patita positiva y tengo tres negativas. El símbolo, si bien es algo parecido a este, yo te lo voy a mostrar acá, sería este, ¿sí? Esta sería la representación. Tendríamos un terminal largo, que es la entrada de corriente eléctrica, y tenemos tres terminales cortos que corresponden al cátodo del LED rojo, ¿sí? Este corresponde al cátodo del LED verde, y este corresponde al cátodo del LED azul. Entonces, RGB vendrían a ser estas tres patitas, más la patita del ánodo, serían las cuatro patas de ese componente. O sea que todo este símbolo se corresponde con este único LED que aparece acá. Las cuatro patitas, la más larga y las otras tres que son las cortas. ¿De acuerdo? Puedo encender, si activo a uno solo, si conecto por ejemplo el positivo de este y conecto el negativo de uno de ellos, puede encender el rojo, puede encender el verde, puede encender el azul, o puedo encender una combinación entre ellos. Puedo encender el rojo con el verde y se va a mostrar de color amarillo. Puedo conectar el verde con el azul y se va a mostrar turquesa o celeste. Puedo encender el rojo con el azul y se va a mostrar rosado o lila, ¿sí? Entonces la mezcla de los colores me va a mostrar un color distinto. ¿Vamos bien? Sí. Por último, y acá es donde termina la guía, pues ahí es muy cortita, ¿sí? Por último, te voy a mostrar un circuito de prueba en donde vas a poder ver cómo se ilumina ese LED. Entonces, vamos a buscar nuestra aplicación de simulación. Acá la tenemos, la abrimos y vamos a armar nuestro primer circuito de LED.
dice que lo que debo armar es este circuito. Por lo tanto, vamos a acomodar un poquito la pantalla. ¿Está? Entonces, necesito una batería, un interruptor, una resistencia y un LED. Entonces, acá tengo la batería, vamos a buscar el interruptor, vamos a tomar una resistencia y vamos a colocarle un LED. Ahí tenemos. ¿Sí? Entonces, hacemos la unión, conectamos todos los componentes y ahora sí, podemos encender nuestro LED. Pero tenemos un problema, este LED me enciende y acá en la figura se ve que sí. ¿Cuál es el problema? Dime tú. ¿Por qué el LED no enciende? Es porque el número de la resistencia está mal. Claro, exactamente. Porque la resistencia me marca el valor de 10K, o sea, 10.000, ¿sí? Cuando en realidad en mi circuito, ¿sí? La resistencia es de 500. O sea, 500 comparado a 10.000 es mucho más pequeño. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cambiar este valor. Entonces, en vez de 10, le vamos a poner 500. Vamos a quitar la K y ahora queda en 500 ohm. ¿De acuerdo? Cuando lo active, ahí está. Ahí se iluminó el LED. ¿Está bien? Entonces, es muy importante, digamos, tener en consideración eso. En nuestro circuito tenemos una batería, que es la que provee de alimentación para que el LED se encienda. El interruptor, que va a controlar el encendido del LED, ¿sí? Y tenemos una resistencia que va a proteger al LED. ¿Por qué hay que proteger el LED? Porque si no el LED se quema. La batería es muy grande, provee demasiada corriente eléctrica y el LED no lo soporta. Por lo tanto, imagínate tú, si esta resistencia en lugar de 500 tuviese 100, ¿sí? Cuando yo lo encienda, el LED se va a quemar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué se quemó? Bueno, porque la resistencia es muy pequeña, pasa demasiada corriente, el LED no soporta tanta carga, en conclusión, se quema. ¿De acuerdo? Pasaría lo mismo, por ejemplo, si yo quito la resistencia y uno el circuito, tanta corriente eléctrica va a hacer que se queme el LED y el interruptor. Entonces, para evitar ese problema, colocamos la resistencia, le damos un valor apropiado a la resistencia para que el LED no se queme, ¿sí? Y lo podemos ver en funcionamiento. Entonces a este le vamos a colocar el valor como para que la resistencia, digamos, como para que el LED se ilumine sin quemarse. ¿Estamos? Entonces de esta manera ya tenés armado el circuito de prueba. Ahora ya sabemos cómo funciona, ¿sí? Entonces, el interruptor dice, se utiliza para controlar el circuito. Ah, otro detalle. Habíamos dicho que el LED tiene una flechita que me indica el sentido de la corriente eléctrica, o sea, del positivo pasa en este sentido y llega al negativo. Pero, ¿qué pasaría si este LED estaría puesto al revés? Entonces, cuando voy a encender, sale el positivo de la batería, pasa por la resistencia y cuando quiere atravesar al LED, se encuentra con la barrera, ¿sí? Y una flecha que va en sentido opuesto, entonces no puede pasar la corriente eléctrica, en consecuencia, este LED no se enciende. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, Sí, sí. el LED tiene un sentido de iluminación, digamos, un sentido de paso de electricidad. Si vos le cambias el sentido de circulación de electricidad, ese LED no se va a iluminar. ¿Estamos bien hasta aquí? Bien, esa es toda la parte conceptual del LED. O sea, conclusión, tenemos dos cosas muy importantes. El LED necesita una resistencia de protección y además debe estar bien polarizado. La flechita
El símbolo debe ir al lado positivo y la barrera debe ir al lado negativo. Así la corriente puede circular correctamente. Por lo tanto, acá se corrige la posición del LED y así la podemos iluminar. ¿Está bien? Otra cosa, habíamos dicho que la resistencia, si le ponemos un valor de 100, ¿sí? Cuando vamos a encender, se quema. Si le ponemos el valor de 500, se enciende el LED, pero no sabemos si es el valor adecuado. Pero pensá en lo siguiente, con 100 se quemó, con 500 se iluminó. Por lo tanto, lo que puedo hacer es buscar un valor, el valor más cercano al real. ¿Qué significa eso? Que voy a bajar este valor de 500 a 400. Si se enciende sin quemarse, es porque todavía lo soporta. Entonces, en vez de 400, voy a bajar ahora a 300. ¿Te das cuenta? En vez de 4, 300. El valor que protege al LED está entre 100 y 300. Entonces, en vez de 300, ahora voy a probar con 200. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando una resistencia que proteja al LED sin quemarse y que el LED se ilumine con toda su intensidad. O sea que 200 se quemó, con 300 se iluminó bien. El valor está entre 200 y 300. ¿Cuál sería tu propuesta? 250. Muy bien, hacemos de 200 a 250. Y con 250 se ilumina bien. O sea que el valor está entre 200 y 250. ¿Cuál es tu próxima propuesta? 230. Dale, 230. Se quemó. O sea que el valor está entre 230 y 250. ¿Cuál sería la propuesta ahora? 240. Excelente. Entonces, si con 240 funciona, ahí está, entonces 240 es el valor ideal para nuestro LED. ¿Estamos? Siempre y cuando la batería sea de 9 voltios. La resistencia de 240, el LED enciende sin quemarse. ¿Me sigue? Sí. Buenísimo, muy bien. Ahora sí, ya estamos listos para ir a la actividad. La actividad la tenéis disponible en Classroom. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos los conceptos, que son los que acabamos de ver, y si nos vamos a la actividad, te vas a descargar la actividad para que la puedas resolver. ¿Sí? Entonces aquí tenés, y aquí ya vas a poder responder a cada una de las consignas. ¿Sí? Nota que la actividad es un poco más larga, es un poquito más larga que los conceptos que acabamos de ver. ¿Sí? Pero sin embargo, se hace corta en el momento de resolver. Pensá en lo siguiente. Tenemos 3 LED y dice así, en el siguiente circuito, ¿por cuál de los 3 LED circula más corriente eléctrica? ¿Por el LED 1, por el LED 2 o por el LED 3? ¿Cuál sería tu respuesta? El LED 1. ¿Por qué? El número de la resistencia que recién comprobamos que con Excelente, 500 se puede. excelente, muy bien. Significa que por el LED 1 pasa más corriente eléctrica porque la resistencia es más pequeña, ¿está bien? Ahora, ¿cuál de ellos tiene una resistencia más alta? El LED 3. Perfecto. El LED 3 tiene 2K, o sea, 2000. Y 2000 comparado con 500 es mucho más grande. Significa que este LED se va a iluminar, pero poco. Por lo tanto, si yo lo quiero demostrar y quiero saber si es que realmente es así, entonces lo que puedo hacer es armar ese circuito. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de armar este circuito acá. ¿Ya? Y, bien, vamos a colocar este LED. Vamos a armar de la misma forma que aparece ahí. Este valor en vez de 240 dice que es de 500. Entonces, ahí está. ¿Sí? Entonces,
Ahí tenemos el primero, ahí tenemos el segundo, acá tenemos el tercero, y lo vamos a colocar tal como está ahí. Podemos completar. Entonces, unimos las tres resistencias, el interruptor, vamos a cortar el circuito, los tres LED, y conectamos la batería a estos tres LED. ¿Sí? Esta resistencia dice que debe ser de 1K, entonces ponemos aquí 1, le ponemos acá, a este le ponemos 2, que es lo que nos indica el circuito, y cuando vamos a encender, se nota lo que vos acababas de decir. Entonces, esta resistencia es más pequeña, pasa más electricidad, este LED se ilumina más que los otros dos. ¿Sí? O sea que todo lo que me dijiste anteriormente es correcto. Así es. De esa manera funciona. ¿Sí? Punto número 2. Ya tenemos resuelta la primera. En el punto número 2 dice, en el siguiente esquema, al presionar el interruptor, se puede apreciar que algunos LED no funcionan como se espera. ¿Qué es lo que se espera? Se espera que se iluminen correctamente. Entonces te pide que expliques brevemente cuál es la razón y cómo se solucionaría. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? La corriente sale de la batería, pasa por el interruptor y llega al primer LED y vuelve a la batería. Se debería prender o no. En el segundo, sale de la batería, pasa por la resistencia, se encuentra con la barrera del LED, el LED está puesto al revés, este no se va a prender. ¿Sí? Vamos al tercero. Sale de la batería, pasa por la resistencia, llega hacia el LED y de ahí va al negativo. Se debería iluminar o no. Ahora analicemos otro detalle. Esta resistencia es de 250K, esta es de 250 sin la K, ¿de acuerdo? Y esta es de 250. Ahora, ¿los tres LEDs se van a iluminar? No, primero por el número de resistencia y dos porque la LED 2 está puesta al revés, por lo cual hace corte. Perfecto. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar este valor y dar vuelta a este LED. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo quiero verificar, puedo hacer lo mismo que hice antes. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar este LED por un lado, ¿sí? Esto por otro lado. A ver si lo sacamos acá. ¿Sí? Este también, y este. Entonces, este interruptor lo vamos a dar vuelta. Ahí está. Vamos a conectar la batería. Vamos a colocar esta resistencia aquí. Otra de este lado. Este ya no. Este tampoco. Este LED no. Y este lo vamos a dar vuelta. Vamos a colocar. Ahí está. Entonces, ya tenemos armada la primera parte. Ahora vamos a colocar el otro LED. Vamos a ponerlo aquí. Y este lo vamos a dar vuelta para que quede tal como se ve en el esquema anterior. ¿Sí? Entonces, unimos acá, unimos ahí, acá, cerramos el circuito con este LED y unimos toda la parte de abajo. Y ahí ya lo tenemos. Solo que hay que cambiarle los valores. Este es de 250K, este es de 250 ohm, sin la K, y este también es de 250 ohm, sin la K. Entonces, cuando voy a encender, solamente se enciende el tercero, que es lo que vos me decías hace un momento. Entonces, este al tener una resistencia tan grande, no se ilumina. Por lo tanto, hay que cambiarle el valor. ¿Cuánto debe ser? 250, pero sin la K. Y ahí ya se encendió. ¿Sí? El segundo, nos dimos con que estaba puesto al revés, por lo tanto hay que dar vuelta, ¿sí? Y conectarlo bien, y ahora sí se encienden los tres LEDs. ¿No ves? O sea que de repente, sin necesidad de utilizar la aplicación, ya te diste cuenta cómo solucionar el segundo punto. ¿Está bien? El tercero.
En el tercero se hace una comparación, ¿sí?, de una tira de LED que comúnmente la vas a encontrar en las carrozas, ¿sí? Las carrozas utilizan estas tiras de LED para iluminar todos sus objetos. Si lo ves, está diseñado en pequeños fragmentos, ¿sí? A ver, yo te lo voy a aumentar acá, acá no lo tengo. A ver si lo encuentro por acá. Ya te muestro. Esta es la actividad. Entonces, nos encontramos con la siguiente sorpresa. Estas tiritas de LED, ¿sí?, están fabricadas con 3 LED, son pequeñas pastillitas chiquitas de color amarillo, y una resistencia que está acá ubicada en color negro, ¿sí? Y tienen fragmentos de corte. Fíjate que hay aquí una línea de separación y aquí hay otra línea de separación. Entonces, este es un segmento de nuestra tira de LED. Aquí hay otro segmento, fíjate. Este es un punto de corte y acá tenemos el otro. Entonces, en este punto o en este segmento vas a tener 3 LED más la resistencia de protección. Eso yo traté de representarlo en este circuito. 3 LED, esas 3 pastillas, y la resistencia acá. Entonces, ¿qué es lo que se te pide en esta actividad? Dice así, en el siguiente circuito se incluye una resistencia R, la que aparece acá, que protege a 3 LED. Estos 3 LED unidos en serie. Muy típico dicen la cinta de LED, la que vemos acá. Y que se venden actualmente y se muestran en una segunda imagen, esta. La tensión de trabajo para esta tira de LED es de 12 voltios, ¿sí? Por eso acá la batería dice 12V. Punto número 1. ¿Qué valor debe tener la resistencia aérea para proteger los LED y que estos brillen con toda su intensidad, es decir, sin quemarse? Viste que hemos buscado hace un momento el valor de la resistencia hasta que no se quemó ninguna, ¿sí? Y hemos encontrado el límite de esa resistencia cambiando su valor a cada rato. Bueno, acá se te propone lo mismo, ¿sí? Solo que tu batería, ¿sí?, va a ser de 12 voltios, ¿sí? Vas a utilizar un interruptor para encender todo el circuito. Vas a trabajar con una única resistencia que no sabes qué valor va a tener. Por ahora lo vamos a dejar en K, ¿sí? Y vas a tener además los 3 LED para armar tu circuito. 1, 2, 3. Y acá lo unimos. Esto es lo mismo. Entonces, la idea es que vos busques un valor de resistencia para que estos 3 LEDs se iluminen con toda su intensidad. Es decir, aquí con un K ya se están iluminando los LEDs, ¿sí? Pero yo lo que necesito es que se iluminen bien, completos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En vez de poner un K, ¿qué valor le vamos a dar? 120 porque el número total, o sea, el número de una sola resistencia era 240, entonces no tenías que multiplicar por 3. Muy bien, perfecto. Entonces acá le vamos a cambiar de valor. En vez de un K le vamos a poner 220. ¿Está bien? Probemos. No, Ahí lo tenés. ¿Está bien? Entonces, con 220 ya podés iluminar los 3 LEDs. Pero, ¿qué pasaría si yo le cambio el valor y lo hago más pequeño? Supongamos 200. Se quemaron los 3. Es decir, que el valor real está entre 200 y 220. ¿Alguna propuesta? 215. 215. Bien, ahí está. 215 todavía aprende. Pero hay un pequeño detalle. Resulta que vos hiciste el trabajo de resistencia de la unidad anterior. Sí, Bien, en la unidad anterior vos tenías el código de colores de las resistencias y siempre tenías un número entero, cualquiera, un segundo número entero, cualquiera, pero el que sigue siempre debe ser ceros. Es decir, que yo no puedo utilizar 215, tengo que utilizar otro valor. ¿Cuál podría ser? O 210 210. o 220. Entonces, probamos con 210.
y allí también funciona. Es decir, que valores entre 200 y 210. Y como no puedo tener 205, ¿sí? Me voy a tener que quedar con los 210. Hace un rato probamos con 200 y se quemaron, entonces debería ser 210. Ok, ya tengo entonces el valor de mi resistencia. Entonces aquí escribimos es de 210. ¿Está bien? Punto B. ¿Qué código de colores debe tener esa resistencia? Bueno, muy sencillo. ¿No es cierto? Si los colores de la resistencia son, o si la resistencia es de 210 ohms, ¿cuál sería el código de colores? La primera banda es 2. Y en tu código de colores, el 2, a ver si lo tenemos a mano. El 2 era rojo. Muy bien, te acordaste. Entonces rojo, el 1 es, Marrón. muy bien, marrón. Y si tengo un solo 0, es el Es el marrón. marrón. Entonces, rojo, marrón, marrón sería el código de la resistencia de 210 ohms, que es la resistencia que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, si yo conecto 3 LED y le pongo una resistencia rojo, marrón, marrón, he logrado proteger a los 3 LED y los 3 LED se iluminan bastante bien con mi resistencia sin necesidad de que se queden. ¿Te das cuenta? Punto número 3. Vamos al punto número 4. En el punto número 4, se te da un circuito en donde vos deberías cambiar, o deberías completar, digamos, para que este LED que está aquí de color verde se ilumine. Pero este interruptor, cuando yo lo voy a presionar, las llaves bajan, ¿sí? Esta llave que está aquí arriba y esta van a bajar y va a cambiar, se va a apagar este LED y deberíamos ver la forma de que se ilumine el otro, el verde. Es decir, debo armar ese circuito. Entonces, este ya no me va a servir. Y acá voy a utilizar este interruptor. ¿Sí? Fíjate cómo cambia. ¿Sí? Es como que la corriente va a ir por acá y si presiono va a ir por abajo. Entonces, en este circuito debo completarlo armándolo de esta manera. Positivo aquí arriba, negativo aquí abajo. Y ahora voy a cambiar, voy a cambiar la conexión. ¿Sí? Vamos a conectar un LED rojo de este lado y un LED verde para este otro lado. ¿Sí? Nota que este LED está puesto al revés. ¿Sí? Entonces, debo buscar un LED que esté puesto al revés. Listo. Y ahora voy a unir. Dice que este terminal se une a estos dos y este otro terminal que aparece acá se une a estos dos. Entonces ahí se debería prender. Pero hay que cambiar el valor de la resistencia. Fíjate que acá dice 240, acá 230. Entonces esta es de 240 y esta es de 230. Le quitamos. Entonces, sale la corriente del positivo, pasa por acá, llega hasta acá, pasa por el LED. El sentido del LED me permite pasar la electricidad y vuelve hacia el negativo. Pero para el otro LED, fíjate lo que pasa. Sale del positivo, llega hasta el LED, pero el LED, como tiene una barrera, no deja pasar la electricidad, por lo tanto este no se enciende. A menos que yo cambie de interruptor y haga que el positivo llegue a este LED y pueda pasar y de acá pueda volver hacia el negativo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí se ilumina en rojo, ahí se ilumina en verde. He cambiado la circulación de la corriente eléctrica, porque fíjate en esto. Sale del positivo, cuando llega a este LED no puede atravesar porque está puesto al revés, pero por este sí. Y regresa al negativo. Si cambio el interruptor, sale del positivo
llega a este LED, lo atraviesa, aquel no porque está puesto al revés, y regresa al negativo. Es un buen truco para poder trabajar con dos LEDs, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, de esa manera ya hemos respondido al punto número 4. ¿De acuerdo? Nos quedaría el punto número 5. El punto número 5 te habla un poquito de la siguiente. Dice que en las pantallas digitales yo puedo tener cada dígito separado en una pastillita única. Esta pastillita que se ve acá incluye a todos los números que se ven en este lugar, otro para este número, otro para este y otro para este. Quiere decir que si yo tuviese 5 pastillas de estas, puedo armarme esta pantalla. ¿Estamos? Cada una de estas pantallitas, o de estas pastillas que se ven acá, reciben el nombre de display. Y se llama display de 7 segmentos. ¿Por qué de 7 segmentos? Porque cada rayita cuenta como un segmento. Entonces, tengo el segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el medio 7. Por eso recibe el nombre de 7 segmentos. ¿Está? Display de 7 segmentos. Cada display puede permitir, digamos, me permite formar un dígito, un número, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3, depende de qué segmento voy a iluminar. ¿Está bien? Cada segmento es un LED, sino que, digamos, está representado con una línea. ¿Sí? Entonces, este es un LED, este es otro LED. ¿Sí? Si vos querés buscarlo en internet, por ejemplo, vamos a buscar acá, vamos a colocar display de 7 segmentos. ¿Está? Fíjate en lo siguiente, en las gráficas o en los dibujos que van a aparecer, uy, algo le pasó al internet, ahí está. En cada uno de los segmentos, ahora te voy a mostrar en detalle, ¿sí? Cada uno de estos segmentos que aparece en el display, fíjate que tiene un LED, ¿lo ves? Acá se puede notar. Acá tenemos un LED, acá hay otro, aquí hay otro, y hay un LED en cada segmento. Cuando se ilumina este LED, se ilumina todo el segmento. ¿Está bien? Solo que nosotros lo vemos en forma de línea, no lo vemos al LED tal como se ve acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera, en tu actividad, ¿sí? Vas a trabajar con este segmento, con este display. ¿Sí? FlatTech tiene la posibilidad de mostrarte este display. ¿Dónde lo vas a encontrar? Aquí está. ¿Ves? Entonces, vamos a tomarlo, vamos a ver si se puede graficar la parte. Ahí está. Este es el display de 7 segmentos. ¿Sí? Entonces, lo que debo hacer es colocar las resistencias para proteger a cada LED. Si cada uno de los segmentos es un LED, entonces lo debo proteger colocándole una resistencia. Fíjate que este es el grupo de resistencia que vos podés utilizar. ¿De acuerdo? Entonces lo único que tenés que hacer es unir cada segmento a una resistencia para que así después vos la puedas manejar tranquilamente. ¿Sí? Entonces acá tenés otra más, ¿sí? Acá tenés la otra, y acá la última, ¿sí? Esto dice que es B menos, es el voltaje negativo, o es el polo negativo de tu batería, ¿sí? Entonces yo voy a tomar el negativo y lo voy a conectar aquí. Y del otro lado se ve que tengo el interruptor y el positivo, ¿sí? Entonces conectamos el polo positivo, perdón, aquí está, este es el polo positivo, y vamos a conectarle además un interruptor para poder encender ese segmento. ¿Sí? Dice que está conectado al terminal A, que ya está acá, aparece una letrita que me indica que la A corresponde a este segmento, por lo tanto, esto está conectado aquí. Y si yo enciendo, se quemó. Ah, es porque la resistencia es muy pequeña. ¿Sí?
Entonces, en vez de 220 debe ser de 240 o 230 y ahí lo vamos a poder iluminar. Ahí está. Se enciendo, ahí se ilumina, ¿lo ves? Entonces, la idea es la siguiente. Dice así. Busca en ClickText los materiales necesarios para armar el siguiente circuito. Ahora ya sabes dónde encontrar los materiales, ¿sí? Une el interruptor, o digamos, une al interruptor las resistencias necesarias, estas que están acá, para completar el número 3, activando los segmentos correspondientes al display. Entonces, si quiero encender esta línea, este segmento, debo unir esta resistencia. ¿Está bien? Si quiero iluminar este segmento, debo unir esta otra resistencia. ¿Sí? Si quiero encender este segmento, debo unir la resistencia que está aquí arriba. ¿Sí? Ya vamos armando el número 3. Y si quiero la del centro, debo unir la que dice que. Ahí. Y ahora ya se iluminó el 3. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es copiar este circuito, ¿sí? Y pegarlo en mi documento de Word. ¿Sí? Y con eso ya he completado esta actividad. Y la última dice, este display se conoce como display de 7 segmentos, ¿sí? Y de cátodo común. La pregunta es, ¿por qué recibe ese nombre? ¿Sí? ¿Por qué se llama así? Entonces, eso te lo dejo como incógnita para que tú lo busques en internet y completes la actividad. ¿Estamos? Ok, ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando termine la actividad, me la manda por el aula virtual. Recuerda que acá tenés la actividad para responder, para descargar, para completar. Y una vez que la termine, la envía y listo. Ya tenemos presentada la actividad número 5. ¿Está? ok, ok, profe. Muy bien. Nos estaremos viendo entonces en la próxima clase. Cualquier duda que tenga, ya sabes, me consulta o me manda un mensajito y vemos cómo lo resolvemos. ¿De acuerdo? Ok, Perfecto. Chao, chao. Nos estamos viendo. chao, profe.